No sé si contar esta historia me hará sentir más ligero, o simplemente mostrar las partes de mí que he intentado ocultar durante años. Pero hay algo que debes saber antes de que empiece Ann. Yo no fui la víctima. Yo tampoco era completamente inocente. ¿Y qué pasó entre nosotros tres? No empezó con un error. Ann comenzó con el silencio. Me llamo Elena Carter. Tenía 31 años cuando todo cambió por fuera. Mi vida parecía estable, predecible, incluso cómoda. Vivía en un pueblo tranquilo llamado Ashford, de esos lugares donde la gente te saluda aunque no sepan tu nombre, pero de alguna manera se enteran de lo que haces. Tenía un marido, Daniel. Llevábamos casi una década casados. Teníamos rutinas. Teníamos una estructura. Teníamos paz. Pero lo que ya no teníamos era una conexión. Daniel no era un mal hombre. Eso es lo que lo complicaba todo. Él no gritó, no mintió, no me hizo daño de ninguna manera evidente. Simplemente dejó de verme vivir con él. Empezó a sentirse como compartir espacio con alguien educado, pero distante. Como un compañero de piso que se acordaba de preguntar, ¿qué tal tu día? Pero nunca esperaba la respuesta. Ann, nuestras conversaciones se volvieron mecánicas. ¿Comiste? ¿Qué hay para cenar? ¿Pagaste la cuenta? Pagaste la cuenta. Y eso fue todo. Ann, sin curiosidad, sin profundidad, sin nosotros, en algún punto del camino. Desaparecí. Ann, no físicamente, no dramáticamente, en silencio. Creo que por eso acepté el trabajo en la librería. Ann, no porque necesitábamos el dinero, pero porque necesitaba sentir que existía en algún lugar fuera de esa casa el olor a páginas viejas, el suave murmullo del lugar. Me dieron espacio para respirar y fue entonces cuando volvió a entrar en mi vida Adrian Cullen, el amigo de la infancia de Daniel. Ann, la primera vez que lo volví a ver, no me pareció importante. Entró en la tienda buscando un libro, algo sobre motocicletas antiguas. Lo recuerdo porque me pareció extrañamente específico. Hablamos durante unos minutos. Nada especial. Pero justo cuando estaba a punto de irse, se detuvo. Me miró directamente y preguntó, ¿estás bien? No de forma casual, no por costumbre, lo decía en serio. No me di cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso. Hasta ese momento. Después de eso, empezó a aparecer con más frecuencia. Al principio, siempre había una razón. Una recomendación de libro, un regalo de última hora, una pregunta al azar, y finalmente, ya no hizo falta ninguna razón. A veces traía café. Quédese un poco más de lo necesario, y de alguna manera, sin esfuerzo alguno, nuestras conversaciones fueron creciendo. No es rápido, no es espectacular, simplemente natural, como algo que se desarrolla por sí solo. Adrian era diferente de Daniel en aspectos que ni siquiera me había dado cuenta de que echaba de menos. Él notó cosas en la forma en que me hasta el pelo de manera diferente, el cansancio que se esconde tras mi sonrisa, a las pausas en mis frases. Él escuchaba, como si cada palabra importara. Y poco a poco, sin permiso, esas pequeñas conversaciones se convirtieron en la mejor parte de mis días. No se lo dije a Daniela, no porque pensara que estaba haciendo algo mal. Al menos, eso es lo que me dije a mí misma, pero en el fondo, yo sabía él no lo entendería, o peor aún, ni siquiera le importaría. Una tarde, llovía tan fuerte que las calles parecían derretirse. Adrian entró en la tienda, completamente empapado, sosteniendo un libro por encima de su cabeza como si fuera algo que valiera más la pena salvar que él mismo. Me reí. Tienes un aspecto terrible, le dije. Él sonrió y dijo, va por el libro, pero sobre todo, por la compañía. Y algo cambió, no en voz alta, no de forma evidente, pero lo sentían, esa sutil y peligrosa sensación de tirón en el pecho, de esas que intentas no nombrar, porque nombrarlas las hace reales. Anoche me senté frente a Daniel en la cena. La televisión estaba encendida. Tenía el teléfono en la mano. Apenas hablamos, y por primera vez, el silencio entre nosotros no se sintió pacífico. Se sentía pesado, como si algo ya hubiera empezado a romperse. Pasaron los días y me encontré pensando
En Adrian, más de lo que debería no, se trataba de un romance aún onam, se trataba de cómo me hacía sentir han visto, han escuchó, han vivo, y eso me asustó más que nada un día en la tienda. Mencioné casualmente que solía pintar, se me escapó sin pensarlo. Adrian me miró sorprendido. ¿Solías hacerlo?, preguntó. ¿Por qué dejaste de hacerlo? No tenía respuesta, y esa pregunta me persiguió hasta casa, resonando en mi cabeza mucho después de que terminara la conversación esa noche. Después de que Daniel se durmiera en el sofá, fui al armario del pasillo y saqué una caja que no había tocado en años. En dentro estaban mis viejos pinceles, tubos de pintura secos, cuadernos de bocetos, llenos de fragmentos de una versión de mí misma que apenas recordaba. Me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirándolos fijamente. Entonces, lentamente, volví a empezar. Al principio, mis manos eran torpes en incierto, pero algo en ello me resultaba familiar. Es como volver a conectar con alguien a quien había abandonado y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía entumecido. La siguiente vez que Adrian entró, se lo dije, he vuelto a pintar. Su rostro se iluminó al instante como si le acabara de decir algo importante. Eso es increíble, dijo. Nunca dejes de hacer lo que te hace sentir vivo. Esa palabra se me quedó grabada, porque en ese momento me di cuenta de algo. No había estado viviendo. Yo simplemente había estado existiendo y sin darme cuenta, mi vida comenzó a dividirse en dos mundos. En uno estaba Daniel en rutina, en silencio, en distancia. En el otro hubo momentos con Adrian, pequeño, fugaz, pero lleno de algo real. Algo peligroso. Un viernes, justo antes de la hora de cierre, Adrian me entregó un pequeño paquete envuelto. Para tus bocetos, dijo John. En el interior había un precioso cuaderno de cuero blanco, intacto, lleno de posibilidades. Debería haberlo rechazado, ahora lo sé. Pero no lo hice. Cuando nuestros dedos se rozaron al tomarlo, mi corazón reaccionó antes de que mi mente pudiera asimilarlo. Y fue entonces cuando lo supe. Esto ya no era solo amistad, aunque aún no hubiera pasado nada. Algo ya existía. Y la parte más aterradora, no estaba seguro de querer detenerlo. Ojalá pudiera decirte que me marché justo ahí. Vi las señales de advertencia, escuché esa voz en mi cabeza y elegí proteger lo que ya tenían, pero la verdad es que yo no porque una vez que empiezas a sentirte vivo de nuevo, es casi imposible volver a no sentir nada. Después de ese día, las cosas entre Adrian y yo cambiaron. No de una manera que alguien más pudiera ver, pero lo sentí en todo, en la forma en que nuestras conversaciones se fueron ralentizando, como si ambos estuviéramos eligiendo nuestras palabras con más cuidado, en la forma en que nuestras miradas se detuvieron un segundo de más. En el silencio empezó a decir más de lo que las palabras jamás podrían. No cruzamos ningún límite obvio. Sin confesiones, no prometo nada, pero algo tácito ya había echado raíces entre nosotros y seguía creciendo en casa. Daniel no se dio cuenta, o tal vez sí lo hizo, y decidió no hacerlo. Aún así, llegó a casa a tiempo. Seguía sentado en el mismo sitio del sofá. Siguió viviendo su vida, como si nada hubiera cambiado, y tal vez eso fue lo que más dolió. Porque todo había cambiado. Al menos para mí. Dejé de intentarlo. Dejé de forzar conversaciones que no llevaban a ninguna parte. Dejé de esperar a que me mirara, como si yo importara. En cambio, volqué todo en ese cuaderno de cuero que me regaló Adrian. Al principio, solo eran bocetos. Luego, poco a poco, se convirtió en otra cosa, en un lugar donde no podía mentir. Y fue entonces cuando empezó a suceder. Comencé a dibujarlo. Adrian, sin quererlo, sus ojos, esa media sonrisa, a la forma en que le caía el pelo cuando llovía, cada vez que me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Arrancaba la página inmediatamente, arrúgalo, tíralo a la basura, como si pudiera borrar lo que significaba. Pero la noche siguiente, mis manos me traicionaron una vez más. Una tarde, la librería cerró antes de lo previsto por mantenimiento. Solo estábamos nosotros dos. Dentro, un silencio quieto, ese tipo de silencio que te hace consciente de cada respiración. Estábamos moviendo cajas cuando me agaché para levantar una antes de que pudiera hacerlo. Adrian,
Intervino, nuestras manos se encontraron y esta vez ninguno de los dos se apartó. Nos quedamos allí, parados han congelado, mirándonos el uno al otro, como si ambos lo supiéramos. Este era el momento, esa, que no se puede deshacer a mí. Corazón latía tan fuerte que me dolía. Esto está mal. Susurré a No en voz alta, no de forma dramática, sinceramente. Adrian no discutió, no se acercó más. Él simplemente asintió levemente y dijo, lo sé. Y de alguna manera, eso lo empeoró porque ambos lo entendimos. Y aún así, ninguno de los dos se movió en esa noche. Me senté junto a Daniel en el sofá. Estaba viendo algo en la televisión. Ni siquiera recuerdo qué, porque en realidad no estaba allí. Estaba sentada al lado de mi marido, pensando en otro hombre. Fue entonces cuando me invadió la culpa, no como una ola, pero algo pesado. Se instalaba en lo profundo de mi pecho. Silencio, constante. Inevitable, pasaron. Unos días, Adrian dejó de venir a la librería. No hay mensajes, sin explicaciones de nada, y me dije a mí mismo que era algo bueno, que así es como debería ser. Esa distancia lo arreglaría todo, pero no fue así. Él lo empeoró. Me sentía inquieto, distraído, como si me hubieran arrebatado algo importante, lo cual no tenía sentido, porque para empezar, nunca fue mío. Entonces, una tarde mi teléfono vibró. Solo un mensaje. ¿Estás bien? Lo miré más tiempo del que deberían. Sabía que no debía responder. Sabía perfectamente a dónde me llevaría esto, pero una parte de mí, la misma zona que había permanecido tranquila durante años, ya no me importaban las consecuencias. Entonces, respondí, no sé. Eso fue todo lo que hizo falta. Nos conocimos esa misma noche. Detrás de la librería, era tarde, en silencio, vacío, en un lugar donde los secretos se sienten más seguros que la verdad. Me subí a su coche. Al principio, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre nosotros se sentía pesado, como si todo lo que no habíamos dicho estuviera ahí mismo con nosotros. He estado intentando mantenerme alejado, dijo. Finalmente Adrian, su voz era baja. Cuidado, pero no puedo dejar de pensar en ti. Cerré los ojos por un segundo, porque escucharlo en voz alta lo hizo realidad. Yo también pienso en ti, admití, y así, sin más, la línea que habíamos estado dando vueltas durante semanas desapareció. No hubo ningún momento importante, sin música dramática, no. Hay palabras perfectas, solo dos personas. Ser honesto de la peor manera posible. Esa noche hablamos durante mucho tiempo sobre la vida, en paz, sobre sentirse estancado, en paz, sobre lo fácil que es perderse sin siquiera darse cuenta, y me dijo algo que se me quedó grabado. Sentía algo por ti, incluso entonces, dijo, antes de que te casaras, pero lo ignoré, porque no estaba bien. Esa debería haber sido mi llamada de atención. Ese debería haber sido el momento en que diera un paso atrás. Pero en cambio, me atrapó aún más profundamente. Después de aquella noche, empezamos a vernos con más frecuencia, con cuidado. En silencio, siempre alejado de todos los demás, nos dijimos a nosotros mismos que era inofensivo. Estábamos hablando solo. Intentaba comprender lo que sentíamos, pero los sentimientos no se quedan contenidos. Así como hacían, no siguen las reglas. Con él volví a reír. Lo pensé de nuevo. Me sentí como la versión de mí misma que había perdido años atrás. Y poco a poco, la culpa que una vez se sintió tan pesada, comenzó a desvanecerse, sustituido por algo mucho más peligroso, en esperanza. Pero la esperanza, construida sobre algo frágil, no dura, porque justo cuando empecé a creer que podía vivir en ese mundo oculto, la realidad volvió duro. Una tarde, entré en la casa. Y Daniel estaba allí de pie, sosteniendo flores en lirios blancos. Mi favorito. Me quedé paralizado. ¿Por qué? No se lo había dicho en años. Pensé que podríamos irnos de viaje este fin de semana, dijo en voz baja. Solo nosotros, como antes. No podía mover más, no podía hablar, porque en ese momento, todo lo que había estado evitando se derrumbó de golpe, y entonces dijo algo que me destrozó por completo. Te echo de menos, Elena.
Y de repente, ya no sabía quién era Ann porque ahora no. Era solo alguien que se sentía perdido. Yo era alguien que se encontraba entre dos vidas, en dos opciones, en dos verdades. Y en el fondo, yo lo sabía, no pude quedarme con ambos en esa noche. No dormí y me limité a caminar de un lado a otro por el pasillo, una y otra vez, como si intentara escapar de mis propios pensamientos en las palabras de Daniel. No dejaban de resonar en mi cabeza ante hecho de menos. Elena, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de algo que había estado evitando. No era el único que se había alejado. Yo también en algún momento del camino. Dejé de intentarlo. Dejó de hablar. Dejó de luchar por nosotros. Y en lugar de arreglar lo que se estaba rompiendo, encontré consuelo en otro lugar. A la mañana siguiente, me encontré con Adrian detrás de la librería el mismo lugar donde todo había empezado a desmoronarse. Me miró como si ya lo supiera Ann, y tal vez lo hizo. Tenemos que parar. Dije, las palabras pesaban. Al final San Daniel lo está intentando, y tal vez no sea demasiado tarde para nosotros. Adrian no interrumpió. Él no discutió. Él simplemente me observó en silencio, y luego dijo algo que no esperaban entonces. Sé honesto contigo mismo. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? No te quedes solo porque sea más fácil que irte. Dijo en voz baja. Quédate, porque es lo que realmente quieres. Esa frase se me quedó grabada mucho después de haberme marchado porque por primera vez ya no estaba segura de lo que realmente quería. Lo intenté de verdad que sí. Durante los días siguientes, di todo lo que me quedaba. Hablé más en la cena. Le pregunté a Daniel sobre su día, incluso me reí de cosas que no me parecían graciosas. Una tarde salimos a dar un paseo, como solíamos hacer juntos cercanos, pero no del todo conectados, porque la verdad era no se puede arreglar algo fingiendo que nunca se rompió en esa noche. Volví a encontrar el diario de cuero en el que me había dado Adrian. No lo había abierto en días. Mis manos vacilaron. Luego, lentamente, pasé a una página en blanco. Pero esta vez, yo no dibugué. Yo escribía no para Daniel, no para Adrian. Pero para mí lo escribí todo. La soledad, el silencio, los momentos en que me sentí invisible en mi propio matrimonio, a la forma en que me había desvanecido lentamente, sin siquiera darme cuenta. Y sí, yo también escribí sobre Adrian, no como una historia de amor, pero como una llamada de atención, porque eso era lo que realmente era. No es un final un espejo. Cuando terminé, me temblaban las manos. Me ardían los ojos. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí honesta. Unos días después, me senté frente a Daniel en la mesa de la cocina, en esa misma mesa donde habíamos compartido cientos de escenas silenciosas y vacías. Coloqué el diario delante de él. Mi corazón latía con fuerza. Necesito que leas esto, dije en voz baja. Ahora, no. Pero pronto, es todo lo que no pude decir. No hizo preguntas. No me enfadé. Él simplemente asintió, y lo recogió con cuidado. Como si importara como si me importara. No pude quedarme mientras lo leía. Así que salí de la casa. Caminé durante lo que parecieron horas en aire frío. Calles vacías, y mis pensamientos, más fuertes que nunca, me preguntaba constantemente, ¿ya era demasiado tarde? Cuando finalmente regresé, Daniel seguía sentado allí. La revista se cerró frente a él. Bajó la cabeza por un momento. Ninguno de los dos habló. Entonces, en voz baja, dijo: ojalá me lo hubieras dicho antes. Su voz no denotaba enojo. Estaba cansado en herir. Me senté frente a él. No sabía cómo. Susurré. Él asintió lentamente. Creo que yo también he estado ausente, admitió. No físicamente, pero dejé de ir. Ahí estaba la verdad. No solo el mío, nuestro. Nos quedamos sentados allí en silencio, pero esta vez no estaba vacío, era real. No puedo fingir que nada de esto sucedió, dijo después de un rato Ann. Pero no quiero perderte. Fue entonces cuando me di cuenta, no se trataba de volver atrás, Ann. Después de algo así, no hay vuelta atrás, Ann, solo puedes elegir. ¿Qué sigue? Entonces, volvemos a empezar. DJ no del pasado, sino de la verdad. Y eso fue,
Exactamente lo que hicimos en las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. No había atajos. El perdón no es fácil. Son conversaciones que deberíamos haber tenido hace años, dolorosos, los honestos. Daniel hizo preguntas, y esta vez no me escondían, respondía todo. Y luego, hice lo más difícil de todo, llamé a Adrian. Me temblaban las manos todo el tiempo, pero yo sabía lo que tenía que hacer. Ya no podemos vernos. Hubo una pausa, uno largo. Lo entiendo, respondió en voz baja. Cerré los ojos, porque dejar ir algo que se sentía real, aunque estuviera mal, todavía duele. Te mereces la paz, Elena, añadió. Espero que lo encuentres. Después de que terminó la llamada, lloré, no porque me arrepintiera de mi elección, pero porque las despedidas, incluso los necesarios, nunca son fáciles. Adrian llegó a mi vida como una chispa brillante de repente, imposible de ignorar, pero nunca estuvo destinado a quedarse, y tal vez ese era el objetivo. Daniel y yo comenzamos la reconstrucción despacio, con cuidado. Honestamente, fuimos a terapia, hablamos más, discutió más, pero esta vez no nos separamos, nos quedamos. Y poco a poco, algo nuevo comenzó a crecer. No es el mismo amor que teníamos antes, algo más profundo, algo elegido meses después. Estábamos sentados juntos una noche en tranquilo. Calma. Daniel extendió la mano hacia la mía. ¿Piensas alguna vez en él?, preguntó. No mentí. A veces, dije. Él asintió. ¿Todavía lo amas?, respiré hondo. Entonces respondió con sinceridad. Creo que me encantaba quien era cuando estaba con él, pero no estaba destinado a durar. Lo miré. Nosotros tenemos algo real. Simplemente olvidamos cómo vivir en ello. No me soltó la mano, y en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Mi historia no es perfecta. No hay un final de cuento de hadas, pero es real, porque el amor no se trata de que nunca se rompa. Se trata de elegir reconstruir, incluso después de que todo ya se haya agrietado. Y ahora me despierto junto a Daniel, no porque tenga que hacerlo, pero porque yo elijo hacerlo.